Ya, ya. Buenos días con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta ocasión tendremos la tele-IEC a cargo del doctor Eduardo Cosme Mina, especialista en pediatría de nuestro hospital, quien expondrá el tema enfermedad diarreica aguda en niños. Los dejo con el doctor. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la unidad de telemedicina del Hospital Regional y justamente el día de hoy pues vamos a hablar el tema de diarrea en niños, ¿no? El manejo y el tratamiento. A ver si iniciamos con la primera diapositiva. Ok, entonces iniciaremos con esta definición de diarrea, ¿no? Muchas veces tenemos mucha confusión en cómo nosotros valoramos el concepto de diarrea en los niños, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algunas sugerencias. La definición de la diarrea se habla en función a la frecuencia y a la consistencia normal de las evacuaciones intestinales. Y estas pueden variar, pues, de acuerdo al grupo etario o la dieta que pueda presentar el niño. Entonces, esa definición de diarrea va a variar. Por ejemplo, algunos consideran que es la excesiva pérdida de líquidos y electrolitos en heces. De esta forma aumenta esa diarrea líquida. Otros consideran que son las heces blandas o acuosas, que son heces excesivamente frecuentes o heces en gran volumen. Como se dan cuenta, no solamente hablamos de líquido, que tiene que ser la diarrea, sino también pueden ser heces blandas o de mucha frecuencia y que sea estas en gran volumen. Siguiente, por favor. Entonces, una definición operacional, decimos que la diarrea es el volumen excesivo de líquidos de heces diario cuando es más de 10 mililitros de heces por kilo de peso corporal al día. Entonces, si tenemos ese volumen de heces, ¿no? Ese es el flujo fecal expresado en mililitros por kilo que supera esto, decimos que es diarrea. Entonces, la definición de la diarrea es dado por la consistencia y el color. La consistencia y el color de las heces muchas veces en un niño normal cambia con la edad. Por ejemplo, los bebés pequeños, especialmente los que están amamantando, tienen heces blandas. Estas heces pueden ser amarillas, pueden ser verdes o pueden ser marrones. Y o parecen contener semillas o pequeños coajos. Otras veces las deposiciones de los niños pueden variar como resultado de su dieta. Entonces, el desarrollo de heces líquidas, acuosas, que contengan mucosidad, es un cambio significativo que debe controlarse. Cuando aumenta esto en la frecuencia y nos dice que hay moco, ya debemos considerar que posiblemente sea la diarrea. La presencia, puedes retroceder. La presencia de sangre muchas veces pueden estar presentes en las heces o también pueden haber heces negras. Nunca es normal, ojo, y siempre requiere una atención médica inmediata. Ahora sí, la siguiente.
El grupo de riesgo están presentes, por ejemplo, los de edad joven, aquellos que tienen alguna inmunodeficiencia, sarampión, desnutrición, viajes a zonas endémicas, falta de lactancia materna, por supuesto, exposición a condiciones insalubres, asistencia a guarderías y la mala educación materna. Son puntos muy importantes considerados como factores de riesgo. Hablaremos entonces un poquito de epidemiología. En el año 2005, la OMS ha considerado al patógeno más común en menores de 2 años al rotavirus. Y entre el grupo de 2 a 5 años a la shigella. Entonces, grábense esto, menores de 2 años, la causa más común de diarreas es viral, dado por el rotavirus como su principal representante, y entre 2 a 5 años a la shigella. Sin embargo, también ellos han buscado información que en menores de 1 año el Cryptosporidium sigue siendo un agente muy prevalente. En nuestro país, en el año 2011, González y colaboradores en el Perú hicieron un estudio de cohortes de 1.034 pacientes de 2 a 12 meses en 4 distritos de nuestra ciudad. Y ahí encontraron lo siguiente: se aislaron con más frecuencia la E. coli diarrogénica, el Campylobacter y el rotavirus. Fíjense, ya en el año 2011 ya se vieron cuáles son estos lugares de más prevalencia de agente etiológico: Campylobacter, E. coli y el rotavirus. Riveros, Ochoa, en el año 2015 también hicieron un estudio de importancia, ¿no? Ellos señalan que en nuestro medio el norovirus, el Campylobacter y la E. coli diarrogénicas son los patógenos más prevalentes a nivel comunitario en nuestros niños. Bueno, esta es una tablita, no sé si lo pueden ampliar, y quisiera ver lo de Cusco. Amplíalo, por favor. No se puede, ¿verdad? ¿Podría yo presentarlo? Sí, doctor, puede compartirlo. Le vamos a dar Listo. acceso para Ok. compartir. Ya, ciérralo, por favor. Con pantalla, por favor. Me avisan si lo ven, por favor, ¿ya? ¿Lo Sí, están doctor, viendo? se está viendo. Sí, doctor, sí ha Excelente, compartido. muy bien, ya, ahora sí. Estábamos acá en epidemiología. Entonces, por ejemplo, nosotros observamos acá en nuestra ciudad, en Cusco, ¿no es cierto? Esto de acá vienen a ser la cantidad de pacientes que hemos tenido, por ejemplo, tanto en diarreas acuosas, ¿no?
Esto de acá, diarreas acuosas y diarreas disentéricas. Y esto de acá son el total de EDAs que hemos tenido. Al costado están las defunciones. Y si nos vamos, por ejemplo, a nuestra ciudad de Cusco, observamos que tanto en las diarreas acuosas como en las diarreas disentéricas sí hay prevalencia, miren, hay bastante. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna mortalidad, pero miren la cantidad, casi de 9.200 niños, tanto con diarreas acuosas como diarreas disentéricas, hemos tenido durante el año 2021. En el año 2022, hasta la semana 22, también hemos realizado esto. Miren, en nuestra ciudad de Cusco, ¿no? Recién en la semana 22 hemos tenido más de 11.000 pacientes con diarreas. Entonces, es muy común el siguiente cuadro. Por ejemplo, el total en todo el Perú. Miren cómo vamos. Bien, deshidratación. 7 en el año 2021 y 11 en el año 2022. Entonces, cuando hablamos de la diarrea, hay que tener muy... Quiero pantalla completa. ¿Cómo es esto? Ahora sí. Ya. Existen siempre factores que van a tener mucho que ver con la diarrea en los niños y en general. Esos factores van a interactuar entre sí. Entonces, no solamente involucrar a los agentes etiológicos, los factores ambientales y el factor del huésped, de su propio interno o el yo interno o su salud interna del niño, siempre van a interactuar para que se pueda desencadenar la diarrea acuosa. Entonces, la clasificación de la diarrea lo vamos a ver en función, según los patógenos, según su duración, según el mecanismo de la diarrea o según el tipo clínico de la diarrea. Cuando hablamos de las causas de la diarrea, pueden haber de origen, sea infeccioso o no infeccioso. Recuerden esto, la causa más común de la diarrea aguda es una infección siempre viral. Sin embargo, pueden incluir otras causas, llámese las infecciones bacterianas, llámese los efectos secundarios a antibióticos, por ejemplo. Llámese también a infecciones no relacionadas con el sistema gastrointestinal, ¿no? Qué sé yo, que un síndrome de intestino corto podría, ¿no?, florecer esta causa de diarrea. Y hay causas muy comunes, pero de menor cantidad. En función a la duración, la diarrea aguda es aquella que puede ser menor de 14 días. Pero si durase más de 14 días, ya hablamos de una diarrea persistente o crónica. Existen mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Por ejemplo, puede ser una diarrea de causa osmótica y a la cabeza va a estar aquellos niños que son intolerantes a la lactosa. Puede ser de causa secretoria o cuyo mecanismo es secretora. Estamos hablando del cólera, del virus cholerae. Secretoria y osmótica, es decir, una mixta. A la cabeza, el rotavirus. De la mucosa inflamada, tenemos todas aquellas bacterias que son invasoras a la mucosa intestinal y aquellas que tienen alteración en la motilidad. Hablemos de tipos clínicos de la diarrea. Hay dos tipos muy importantes y las más relevantes de una diarrea aguda. Y cada uno, pues, es un reflejo de la patología subyacente y la fisiología alterada. Hablamos de la diarrea acuosa aguda, ¿no?, que es la más
común, ¿no?, que es de inicio reciente, comienza generalmente dentro de las 48 horas, es importante este tiempo de enfermedad, es autolimitante y la mayoría de episodios van a tener que desaparecer dentro de los 7 días. La principal complicación de esta es la deshidratación. Entonces, mucho ojo con esta diarrea acosa aguda, la que es la más común. ¿Y cuáles son los patógenos más comunes? El rotavirus y el virus Chilaidea. Cuando hablamos de diarreas sanguinolentas, también conocida como disentérica, es el paso de heces con sangre y se va a darse como resultado ya a la forma invasiva, al daño de la mucosa intestinal. Y la complicación de esta es la sepsis. 2, el síndrome urémico hemolítico. 3, la desnutrición, y no mencionar la deshidratación. O sea, una disentérica nos trae más complicaciones que una acuosa. Y en ambos la deshidratación están presentes. Como patógeno común muy relevante tenemos a la Shigella y a la entamoeba histolítica. ¿Bien? Entonces, ya hemos hablado ya de las diarreas acuosas, de las diarreas disentéricas, de las diarreas persistentes. Por ejemplo, en el gráfico de color verde, donde señala el puntero, es muy común una diarrea y es frecuente esta visualización característica del rotavirus. Y si observan al otro costado, como si fuese agua de arroz, es muy característico del virus Chilaidea. La evaluación de la diarrea, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos, no? ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros revisar? 1, la historia clínica, hacer una buena anamnesis, preguntar bien el tiempo de enfermedad, las características de la diarrea, en frecuencia, ¿no?, en consistencia, en coloración, características que son muy importantes, y si están acompañados de otros síntomas. Luego tenemos que realizar la exploración física, ¿no? No solamente nos detallamos a lo que es la región abdominal, escuchar sus ruidos aéreos, ¿no? Tenemos que ver de forma general todo para poder ver qué otra cosa más puede acompañarse a esta diarrea. Y por último, las pruebas diagnósticas en función si amerita o no este tipo de evaluación clínica que hacemos nosotros. El médico va a realizar un examen minucioso porque existen algunas infecciones no relacionadas con los intestinos. Por ejemplo, una infección de oído nos puede causar una diarrea. O el uso de un antibiótico de larga data, por ejemplo, puedo mencionar el clavulánico, también nos puede causar una diarrea. Hay muchas pruebas disponibles para diagnosticar la causa de la diarrea y determinar así la gravedad de la deshidratación, que es la complicación más importante. Aunque la mayoría de los niños no requieran pruebas, siempre tenemos que ver el criterio clínico. ¿Cómo valoramos al niño con diarrea? Hemos dicho, la historia, ¿no? Hay que preguntarle, ¿no?, a la mamá o el acompañante. Duración, presencia de sangre, número de deposiciones, número de episodios, si se acompaña con vómitos o no, la presencia de fiebre, tos u otros problemas importantes, por ejemplo, convulsión, sarampión reciente, nos pueden generar también esta causa de diarrea. Las prácticas alimentarias antes de la enfermedad, el tipo y cantidad de líquidos que puede, incluyendo la leche materna, es importante saber, ¿no?, si está recibiendo leche materna o no, ya que la ausencia de esa también es un factor de riesgo para generar diarrea. Alimentos ingeridos durante la enfermedad, medicamentos u otros remedios que ha tomado, y la historia de vacunas, es importante valorar en este tipo. Una vez realizado la evaluación, continuamos con el examen físico. Observamos la apariencia general. ¿Para qué? Para buscar signos de deshidratación. Para buscar signos de deshidratación. Lo examinamos de forma sistémica y tenemos que resaltar si hay o no manifestaciones extraintestinales.
En el anexo B hablamos un poco de este cuadrito del diagnóstico de la deshidratación, ¿no? Esta es una guía colombiana. Por ejemplo, ellos lo clasifican en deshidratación grave, en algún grado de deshidratación y aquellos que no tienen deshidratación. Y si ustedes observan cuáles son las características que toman apunte, al igual que en la OMS, ¿no? Miren, ellos toman los ojos hundidos, el estado de conciencia, si está letal, alguna afección en ella y el signo de pliegue. Basta con 2 de ellos para considerar una deshidratación grave. Si presenta algún grado de deshidratación, podemos observar los ojos hundidos o la presencia de sed, en el que bebe ávidamente, que está irritable, intranquilo, somnoliento, el signo de pliegue, que tiene que ser menor de 2 segundos. Basta con 2 de ellos para decir algún grado de deshidratación. Y cuando decimos una herida sin deshidratación, a pesar de que tenga ojos hundidos, ¿no? Bebe, hay presencia de sed, o está irritable, basta con uno de ellos para considerarlo que tiene una diarrea sin deshidratación. La OMS, ellos ven pues las características clínicas en función al estado de conciencia, la apariencia general, los ojos, la sed y lo de la piel, la turgencia de la piel. Y esto nos genera un déficit de líquido, que pueden ser, si es menos del 5% de deshidratación, lo que tenemos que hidratar es menos de 50 ml por kilo. Si tiene algún grado de deshidratación, es decir, que representa entre un 5 a un 10%, entre 50 a 100 mililitros por kilo. Y si es una deshidratación severa, ya tenemos que reponer con más de 100 ml por kilo. Basta con 1 o 2 características para considerarlo dentro de estas columnas. Si presenta, si no presenta, si tiene algún grado de deshidratación y si tiene deshidratación severa. A continuación, yo voy a mostrarles más características clínicas de la deshidratación. Por ejemplo, en acá lo consideran cuando no tienen deshidratación menos de 3% de su peso corporal. Una deshidratación moderada si es del 3 al 9%. Y si es severa, más del 9%. Y toman como referencia, aquí una característica importante, siempre a la cabeza es un estudio siempre de arriba hacia abajo, ¿no? De la cabeza a los pies. El estado mental, la sed, el ritmo cardíaco, la calidad de pulso, la respiración. ¿Cómo tiene que tomarse en cuenta dentro de lo que es grado de deshidratación? Asimismo, los ojos, las lágrimas, la boca y la lengua, el pliegue cutáneo, el reflejo capilar, que muchas veces tenemos que tomarlo en cuenta, las extremidades, cómo están, y la presencia de diuresis, si orina o no orina. Porque el hecho de que no orine, ya estaríamos hablando, ¿no? Dentro de criterios de signos de hipotensión tisular. Entonces, conociendo las características clínicas de una deshidratación, al realizar un buen examen físico y una buena anamnesis, nos vamos al tercer punto de la evaluación, que es el estudio de laboratorio. ¿Qué le pido? Puedo pedir heces, un examen de heces, ¿no? Por ejemplo, una reacción inflamatoria o un moco fecal. ¿Pero qué nos dice esto? Que las heces tienen una baja sensibilidad y especificidad, e indica que la presencia de leucocitos, según esto los americanos, ¿no? Ellos, suficiente, más de 10 por campo, ya lo consideran como una diarrea infecciosa. La presencia de glóbulos blancos, que pueden ser una leucopenia o una leucocitosis. La presencia del estudio en heces de ver trofosoditos o quistes también ya nos genera eso. Y el cultivo, no es cultura, es cultivo. El cultivo es para aquellos que ya tienen una diarrea persistente, más de 14 días, una diarrea crónica, hay que realizarle sí o sí un cultivo de esos. El análisis de sangre hemos dicho un hemograma completo, ponemos AGA, electrolitos, ¿no? Creatinina, el BUN, gases arteriales y otros, de acuerdo a lo que manda la clínica, ¿no? Para poder solicitar o no enfermedades extraintestinales, se le conoce así, para solicitarle o no si estamos sospechando, por ejemplo, de una enfermedad celíaca, de un CA, de una intolerancia a la lactosa, qué sé yo. Cualquier tipo de examen lo solicitamos de acuerdo a la clínica que estamos
o estemos sospechando. Entremos al manejo. Dame unos 15. El tratamiento de la deshidratación es la piedra angular del tratamiento de la diarrea. ¿Cómo lo hacemos? Con una terapia de rehidratación oral. La alimentación es otro punto importante y las medidas de higiene y de prevención. La alimentación tenemos que continuar con la lactancia materna, ojo, y la dieta normal de rutina con una alimentación rica en energía, en calorías. El lavarse las manos después de defecar y antes de comer puede reducir, se dice, en un 40% de las enfermedades relacionadas con el agua y el excremento. Miren, hasta un 40% de evitar estas infecciones, solo con lavarnos la mano. La terapia farmacológica tiene muy poco lugar acá. Antibióticos, antisecretores, antimotilidad, casi no lo realizamos, ¿no? A menos que la clínica nos sugiera realizar algún tipo de examen laboratorial. Seguimiento para garantizar la recuperación es muy importante. El manejo como terapia domiciliaria para prevenir la deshidratación y la desnutrición, ¿no? como complicaciones, es tener presente lo siguiente. Niños sin signos de deshidratación necesitan más líquidos y sales para reponer la pérdida de agua y también electrolitos debido a la diarrea. Si no administramos líquidos y electrolitos, pueden aparecer, ojo, signos de deshidratación, las que hemos mencionado. Esta es la composición estándar de la sal de rehidratación y la reducida, la estándar y la reducida. La diferencia importante es en el sodio. Acá en la estándar es de 90 miliequivalentes, en la reducida es de 75, ¿no? Y la osmolaridad también nos detalle importante. Hay una reducción con la reducida. Cualquiera de estas dos se puede utilizar. Ventajas de la nueva solución reducida. ¿Cuál es esa ventaja a diferencia de la otra? ¿Por qué lo compara? ¿Por qué? Porque reduce la producción de heces o el volumen de las heces en aproximadamente un 25% en comparación con la solución original, de acuerdo a la OMS. También reduce los vómitos en un 30%. Y no solamente eso, reduce la necesidad de utilizar una terapia endovenosa, que puede alcanzar hasta un 30%. O sea, evitamos eso con la ventaja de la solución de rehidratación oral reducida. Recuerden que el sodio es 75 miliquivalentes. Manejo. En la casa, en el hogar, es aceptable el agua común, el agua hervida, agua de coco, suero de leche natural, la leche, ¿no? El tindal, bueno, este es otro que no tenemos acá, el zumo de frutas, sin azúcar, ojo, ¿no? Y otra sustancia, LASI, pero no lo tenemos acá, que es sin azúcar también. Lo inaceptable son que tome café, que tome gaseosas, zumo de frutas con azúcar, o el LASI que contiene azúcar también. No es inaceptable. Señales de advertencia. Si el niño, cuando nosotros llevamos al niño al médico, si hay signos de deshidratación o problemas más graves, ¿cuándo tenemos que nosotros reconocer o referir? El niño que no mejora en 3 días, por ejemplo. Cuando empieza a defecar muchas heces acuosas. Cuando tiene vómitos repetidos. Tiene mucha sed. Está letárgico. No orina. Come o bebe, pero muy mal. Desarrolla fiebre alta, persistente, y hay presencia de sangre. En estas circunstancias tenemos que hacer la referencia correspondiente o llevarlo al médico para su evaluación e identificar signos de deshidratación. ¿Cuándo usamos una terapia endovenosa? Cuando el niño, su conciencia está muy deprimida, está letárgico. Cuando hay una deshidratación moderada o cuando hay mejoría después de las primeras 4 horas de tratamiento con una sal de rehidratación. Es decir,
Después de las 4 horas no mejora, indicación para una terapia endovenosa. Cuando hay presencia de deshidratación severa, indicación para una terapia EB. Los vómitos, la intolerancia, la poca producción de orina, también. Pacientes que no pueden beber por fatiga extrema, estupor o coma, también. Y pacientes que presenten distensión abdominal, también. Esta es la composición de las soluciones endovenosas. Por ejemplo, acá tenemos la solución salina normal, que es el cloruro de sodio al 0.9% o 9 por mil, algunos lo consideran, donde tenemos un sodio de 154 miliequivalentes, es lo que se requiere. Al medio normal, 77 miliequivalentes. Al cuarto, 38.5. El lactato Ringer también tiene 130 miliequivalentes, ¿no? Entonces, estas soluciones son conocidas como soluciones isotónicas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hay casos que utilizan las soluciones polielectrolíticas, ¿no? Pero si ustedes se fijan la cantidad de sodio, ¿cuánto es? 90, ¿no? Entonces ya no sería una solución isotónica, sino estaríamos hablando de una solución hipotónica. Y no es recomendable darle soluciones hipotónicas en casos de diarreas. Hablemos del zinc, porque muchas veces el zinc se ve involucrado en el manejo de la diarrea. La deficiencia del zinc es común en los países en desarrollo. Y el zinc, este elemento se pierde mucho durante la diarrea, al igual que el potasio. La deficiencia del zinc se asocia con una absorción deficiente de electrolitos y agua, una disminución de las actividades de las enzimas del borde del cepillo de la mucosa intestinal y una inmunidad celular y humoral se ven deterioradas cuando existe una deficiencia de este elemento. Entonces, el tratamiento con zinc reduce la duración y la gravedad de la diarrea acuosa. Y también va a reducir la frecuencia de nuevos episodios durante los 2 o 3 meses posteriores, ¿no? de tratamiento. Entonces, importante, entonces, ¿por qué tenemos que utilizar zinc? La OMS recomienda utilizar zinc durante 10 a 14 días. 10 miligramos para aquellos niños menores de 6 meses y 20 para aquellos mayores de 6 meses. El uso de probióticos. Pero, ¿cuál es la importancia o el mecanismo de utilizar probióticos en el manejo de la diarrea? Nos protege o protege al intestino compitiendo con los otros patógenos para adherirse. Fortalece las uniones estrechas entre los enterocitos y mejora la respuesta inmune de la mucosa a los patógenos. Dentro de los probióticos, ¿no? Estamos hablando, pues, del Saccharomyces boulardii, ¿no? Un probiótico ya altamente estudiado y que nos ayudan para prevenir estas, o manejar mejor las diarreas acuosas. También el Lactobacillus, ¿no? El Rhamnosus, por ejemplo, también nos ayuda y está altamente estudiado como representante de probióticos para el manejo y uso de la diarrea. El uso de antibióticos. Está indicado solo, importante esto, si hablamos de diarreas disentéricas, diarreas invasivas, por ejemplo, Shigella, la presencia de cólera, cuando existe una infección sistémica asociada, presencia de una desnutrición severa, presencia de giardiasis, entamoeba lítica, que son parásitos, pero utilizamos en este caso medicamentos antiparasitarios, y niños inmunocomprometidos. ¿Por qué es la importancia de utilizar esto? Porque nos ayuda a reducir y a mejorar y a evitar sepsis, infecciones que nos puedan generar. Los antibióticos están contraindicados en la E. coli O157H7, es una cepa, porque aumentan el riesgo de un síndrome hemolítico urémico, enteritis por salmonela no complicada y porque protege la eliminación de las bacterias, ¿no? En esos casos. Hablemos de complicaciones y consecuencias de la diarrea. La deshidratación, hemos mencionado, alteraciones de los electrolitos, acidosis por déficit de bases, desnutrición, diarrea persistente, híleo tóxico, insuficiencia renal,
el síndrome urémico hemolítico, esto es las diarreas son diarreas inmunodeficiencias que nos puedan generar, o las inmunodeficiencias, enfermedades con inmunodeficiencias, las convulsiones, el daño cerebral y la trombosis venosa cerebral. Son complicaciones y consecuencias de una diarrea acuosa. Hemos mencionado siempre de infecciones o manifestaciones extraintestinales y sus complicaciones de estas. Por ejemplo, si está asociado a artritis reactiva, mucho tiene este tropismo a estas bacterias, que son la salmonella, la shigella, la yersinia, el Clostridium difficile y el Campylobacter. Si asociamos a síndrome de Guillain-Barré, el agente, el Campylobacter, que pueden generar esto. Glomerulonefritis, hablamos de la shigella, el Campylobacter, la yersinia. Nefropatías por déficit de inmunoglobulina A, el Campylobacter a la cabeza. Un eritema nodoso, la yersinia, la salmonella, el Campylobacter. Las anemias hemolíticas a la cabeza, la yersinia y el Campylobacter. El SHU o síndrome urémico hemolítico, la shigella y la E. coli diarrogénica. Las infecciones focales pueden ser por ITU, infecciones urinarias, por neumonías, osteomielitis, meningitis, que nos pueden dar unas diarreas muy persistentes. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades diarreicas? Es importante esto. La prevención primaria ayuda a reducir la transmisión de enfermedades. Hemos mencionado el lavado de manos, hasta un 40% nos pueden ayudar a reducir. Entonces, ¿qué engloba esta prevención primaria? Vacunas contra el rotavirus y la sarampión, el lavado de manos con jabón, el suministro de agua potable adecuada y segura y para todos, y el saneamiento ambiental. Una prevención secundaria que ayuda a reducir la gravedad de la enfermedad, promover la lactancia materna, dar como suplemento vitamina A y dar un manejo con el zinc, como lo hemos mencionado. Muy bien, eso sería en cuanto a lo que es el manejo y el tratamiento de las diarreas en niños. Si hubiese alguna pregunta, alguna observación, para poder responder. Doctor, quisiera hacerle alguna pregunta. ¿Por qué da diarrea cuando uno se pone nervioso, tiene algún problema, ¿sí? Y ahí mismo se suelta el estómago en algunas personas? En niños es muy infrecuente, pero sí puede haber en adolescentes, ¿no? Que pueden dar las diarreas psicogénicas o psicógenas, ¿no? Que es una manifestación, vamos a decirle, extraintestinal, y esto nos pueden generar diarreas que fácilmente van a pasar, ¿no? Y el manejo es un manejo de hidratación y el manejo de los síntomas, nada más. No se usa antibióticos en ahí. Doctor, hay una pregunta en el chat, creo. Sí, me dicen, buen día, quisiera saber qué es el ASI. El ASI, bueno, es una forma de presentación que no lo tenemos a nivel comercial acá en nuestro país, sino es una información americana, ¿no? Que representa como una especie de uso de medicamentos de tipo diurético. ¿Alguna pregunta más, por favor, los del público? ¿Alguna pregunta más?
Estoy leyendo una pregunta en el chat. Dice, a ver, buenas tardes. ¿Qué probióticos podemos dar después de una diarrea? Y comprobados, por decirlo así, ¿no es cierto? Son aquellos probióticos cuyo agente vienen a ser dados por dos tipos, que son el Saccharomyces boulardii y el otro es el Lactobacillus rhamnosus, ¿ya? Son los más estudiados y son los que más estudios en análisis, metaanálisis se han visto por comprobado de lo que es la diarrea. Bueno, existen ¿no? Comerciales, ¿no? Para estos tipos de hidratación. Y como vienen, por ejemplo, vienen en sobrecitos, normalmente generamos, ¿no? Damos un sobrecito, o bien sobreces, o de lactobacillus rhamnosus, ¿no? Diluido en media taza, una tacita de agua tibia o mezclado, y eso con agüita de timo le vamos dando, ¿no? Un sobre por día, durante 5 días como mínimo, ¿ya? Existe también el lactobacillus, por ejemplo, reuteri, ¿no? Eso está más identificado para aquellos niños que tengan cólicos o estreñimiento. Utilizamos eso en diarreos. A ver, otra pregunta en el chat. Dice, doctor, buenas tardes. Ahora en la televisión están promocionando la enterogermina como tratamiento de la diarrea. ¿Esto será efectivo? La enterogermina, como ustedes ven, es el Lactobacillus casei, ¿no? Entonces, hay estudios, sí, pero y que también están en el manejo de la diarrea, pero no son los que se han comprobado con estudios de metaanálisis, como son los dos anteriores que les he mencionado. Doctor, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, agradezco entonces a Telesalud, ¿no? Por esta invitación y cualquier cosa a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos la excelente presentación del doctor Eduardo Cosme. Asimismo, A ver, agradecemos a toda la concurrencia la participación y estaremos comunicándoles en una siguiente importante TeleIEC o telecapacitación. Mil gracias a todos, en especial al doctor Cosme. Hay una pregunta. Creo que hay una pregunta. Acabo de ver una pregunta justo en la última hora. Dice, doctor, muy buenas tardes. ¿Cuál es el primer manejo y o tratamiento de un niño con diarrea a causa de un síndrome de colon irritable? Síndrome de colon irritable. Tendríamos que ver las causas más profundas, ¿no? Tendríamos que pedir un examen laboratorial, ¿no? En función al manejo, la primera medida, recuerden siempre las complicaciones, tanto de la diarrea acuosa como de la diarrea disentérica, ¿no? Hemos hablado de las complicaciones de la diarrea acuosa, que es la deshidratación, y de las diarreas disentéricas, aparte de la deshidratación, estaba la desnutrición, estaba el SHU, o el síndrome urémico hemolítico, la sepsis o un shock séptico que nos puede generar estas deshidrataciones. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es reconocer los signos de deshidratación y clasificarlo. Si tiene algún signo de deshidratación o si tiene un signo de deshidratación severa. El manejo es diferente para cada uno. Me ha tocado eso porque no es el tema de la deshidratación en niños, pero existe un manejo no solamente ambulatorio, de acuerdo al plan A, plan B, plan C, sino también existe un manejo hospitalario, ¿no? Y ahí utilizamos soluciones isotónicas, como les estaba mencionando. Entonces, de colon irritable ya es un manejo ya, por ejemplo, ya de especialidad en la que nosotros tenemos que utilizar o solicitar, ¿no?
qué otros estudios podemos realizar para nosotros mejorar. Pero como función como pediatra es la estabilización, ¿no?, de este paciente para que no se complique más de lo debido. Muy bien, Gracias, doctor. agradezco a Muchísimas todos gracias. y hasta entonces. Gracias, doctor.